Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy tenemos un programa especial con un amigo mío llamado Edipo que vivió los inicios de la dictadura feminista en la cual nos encontramos actualmente. Y aquí lo tenemos con nosotros. Hola Edipo, ¿qué tal estás? Bien, buenas tardes, apellido obligatorio. Pues como bien dice el título del directo, vamos a hablar sobre los orígenes de la dictadura feminista y empezando por los años 60. Y bueno, mi amigo Dipo tiene preparado aquí un guión excelente con sus fotografías que podéis leer y a ver qué os parece. Así que cuando quieras, Javier, Dipo, Sí, bueno, pues esto que ahora se llama dictadura feminista dime. Ajá. eh, no empezó en todas partes al mismo tiempo, porque se desarrolla cuando un país llega a un cierto nivel de bienestar, ¿eh? Y entonces, donde primero parece que apareció fue en Suecia, porque en Suecia no hubo la Segunda Guerra Mundial y por tanto el progreso no se detuvo y llegaron antes a un cierto nivel. Entonces, ahora veremos mmm, distintos casos. Primero, Suecia, como he dicho, que llegó primero a esta situación. Luego, Estados Unidos también llegaron porque no tuvieron en su territorio la Segunda Guerra Mundial y es un país también muy avanzado económicamente. Y algo parecido sucedió en Inglaterra. Pero en el centro y sur de Europa, esta dictadura feminista o este feminismo que ataca al hombre y que lo, lo hace callar en cierta manera, pues no apareció hasta después de un acontecimiento muy importante y muy famoso que fue el Mayo francés del 68, de 1968 en París. Veamos primero cómo estaba ya Suecia antes de 1970. Tenemos un libro muy ilustrativo que se titula Cómo conseguir una chica sueca y cómo escapar, escrito por un inmigrante hindú y ayudado por un nativo sueco, aunque tiene un apellido que es danés, que no es sueco. Y ya vemos aquí una ilustración de este libro que dice igualdad de derechos en Suecia y aparece la mujer echando al marido de casa. O sea, vemos que se dice igualdad lo que no es igualdad. Esto es una característica típica de la dictadura de género. O sea, figura que se quiere la igualdad, pero los varones no tienen derecho a esta igualdad. Entonces pasamos a la siguiente imagen y aquí vemos algunos textos de este libro. Dice, los suecos tienen el complejo de inferioridad más grande del mundo. Lo dice en la página 33. Dice, en ningún otro lugar del mundo las mujeres son tan libres y tan independientes como en Suecia. Y además, ellas son atraídas por los varones o los machos extranjeros. Todas las mujeres suecas aman su país, a los extranjeros, a los paisajes y su libertad. Entonces, en el libro, este mismo autor hindú destaca unas características típicas de la dictadura de género. Primera, igualdad significa desigualdad. O sea, solo se puede hablar del derecho a la igualdad de las mujeres
y también de los extranjeros, de los diferentes. Ahora se ha puesto mucho de moda de los LGTBI, etc. Luego, el complejo de inferioridad de los varones. Los varones no se atreven a mencionar sus desventajas, por ejemplo, menor esperanza de vida o mayor fracaso escolar, o que, por ejemplo, tienen 20 veces más accidentes laborales mortales que las mujeres. Se habla mucho de la desigualdad salarial, pero no se habla jamás de que los varones tienen 20 veces más accidentes laborales mortales. Quiere decir que hacen trabajos más peligrosos y, lógicamente, esto les hará ganar más. Pero como esto no se dice, parece que simplemente les regalan más dinero porque sí, ¿eh? Luego, la gran libertad de las mujeres. Luego, el amor por los extranjeros. O sea, los extranjeros son especialmente apreciados y además sus derechos son sagrados, mientras que los derechos de los nativos, pues no. Y luego, la caída de la natalidad y la desestructuración social debido a que las relaciones entre hombre y mujer pues o no forman familias o las familias estas se deshacen con mucha facilidad. Vemos aquí quién es el Edipo, autor. ¿podría repetir la última frase que... Sí, que cae la natalidad y se desestructura la sociedad. ¿Eh? Esto es una característica de esta dictadura de género. Por ejemplo, el autor en el libro dice que la socióloga sueca Miss Eva Eriksson dice que el sexo cada vez se reduce más y más en los varones suecos. Hay como un cierto enfriamiento sexual y además las relaciones sexuales no favorecen la estructuración de la sociedad. O sea, que la sociedad se desestructura. O sea, por ejemplo, aquí vemos pues que hay muchas separaciones y divorcios, ¿no? Pues esto ya ocurría en Suecia antes de 1970, que fue cuando se publicó este libro. Entonces, hay algo muy curioso respecto a este libro. El libro está escrito en clave de humor, pero el autor es un investigador del Instituto Nacional de Biología Reproductiva de la Universidad de Uppsala. Y aquí tenemos una foto suya de enero de 1953, publicada en un periódico sueco. O sea que lo que dice este autor debemos tomárnoslo bastante en serio. Es un observador venido de fuera que se sorprende de cómo están de acomplejados los varones suecos y de cómo la sociedad sueca se está desestructurando. Y dice el libro, Suecia es un planeta como la Tierra, solo que más muerto. O sea que existe como una pérdida de vitalidad social. Pasamos a la siguiente foto que también aclara un poco. Veo que este señor hindú sí, llevaba investigando desde 1953, es decir, que lleva allí en Suecia muchos años y que publicó el libro en 1970 de las experiencias que había tenido anteriormente. Exacto. Sí, en el año 53 ya era investigador en el Instituto de Biología Reproductiva de la Universidad de Uppsala. Entonces él seguramente llegó bastante antes. Entonces, aquí explica en el libro está lleno de caricaturas, de viñetas dibujadas por su colaborador de apellido danés, y dice,
los machos suecos no son iguales a las hembras suecas. Dice, ¿por qué no son iguales? Se plantea esta pregunta. Dice, el animal que posee más atracción para las mujeres suecas son los machos extranjeros. Y aquí pone una caricatura, no la única, sobre este tema. Dice, todos los rubios son animales imperfectos. El, el macho extranjero es la bestia perfecta. Dice, malditos extranjeros. Dice, ¿cuál fue el primer pecado en el mundo? Los machos extranjeros en Suecia. Esto encaja mucho con esto de que las suecas en la Costa Brava y en las playas de España en los años 50 y 60 pues ligaran mucho con varones españoles, porque aquí las chicas se casaban vírgenes y no practicaban la libertad sexual, y si la practicaban era muy en secreto. En cambio, las extranjeras, sobre todo las suecas, eran muy famosas por su libertad en este sentido. Sobre todo las suecas, porque fueron las primeras en liberarse, mucho antes de la liberación de los años 65, 70. Sí, esto era antes en el 65 y en el 60 ya eran muy famosas las suecas, aquí en España. Y además admirábamos en cierta manera a los suecos porque se habían desprendido pues de los celos y de todas esas cosas que nos limitan sexualmente. Sin embargo, según este investigador hindú en Suecia, pues no todo era positivo. O sea, evidentemente podríamos llamar positivo que las mujeres fueran sexualmente muy libres, pero había esos puntos negativos, ¿no? que nos describe este inmigrante investigador. Entonces pasamos a la siguiente imagen y aquí ya nos habla pues de esas partes más negativas. Dice, un buey sueco es una vaca que no puede tener bebés, o sea, que habla de su incapacidad para tener hijos. O sea, la natalidad en Suecia, pues parece que cayó mucho antes que en España. Y dice esto que antes he mencionado. Suecia es un planeta igual que la Tierra, solo que más muerto. Y aquí explico también lo que antes he dicho de esta socióloga sueca. El sexo significa cada vez menos para los hombres suecos y existe un cierto enfriamiento del sexo como una importante tendencia organizadora de la vida. Esto es una traducción literal. Bueno, voy a explicar una anécdota de un colaborador de Edipo Rey en la Universidad Catalana de Verano de Prada. Allí, la primera vez que fue, conoció a un danés. Bueno, al cabo de unos años, este danés volvió otra vez a la Universidad de Verano y este colaborador le preguntó, ¿notas alguna diferencia entre la escuela esta de verano de hace años, o sea, de los años 70 y ahora? Entonces estábamos ya en los años 90. Dijo, sí, mucha diferencia. Dice, cuando yo venía aquí al principio, me daba vergüenza de ser danés, porque veía aquí una vitalidad tan activa que yo pensaba, uy, qué muertos somos todos en Dinamarca, ¿no? En cambio, ahora vengo aquí y me parece que estoy en Dinamarca, no hay diferencia. O sea que esta evolución de la sociedad europea, que hemos ido cayendo todos a una situación de bastante falta de vitalidad. O sea, entonces no vamos precisamente hacia adelante en todo, por lo menos, ¿no? O sea que
Esto es una cosa que la Asociación Edipo Rey ha constatado muchas veces. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Ve, el feminismo explica aquí que el feminismo de género es maniático de la igualdad. La igualdad ha de ser súper perfecta. O sea, no se permiten los micromachismos ni las microdiferencias, ¿no? En tonterías, por ejemplo, hace unos 2 años entró en contacto con la Asociación Edipo Rey un sueco de unos 50 años de edad que volvió a Suecia desde Estados Unidos, después de haber pasado muchos años en Estados Unidos, volvió a Suecia y dijo que allí no lo pudo aguantar, o sea, no pudo soportar la estupidez de los suecos en cuanto a lo de la igualdad, porque entonces en Suecia habría una gran lucha para eliminar el privilegio de los hombres de mear de pie. Esto era, como si dijéramos, una cosa que insoportable, ¿no? O sea, los suecos todavía hoy están súper orgullosos de las altas cotas de igualdad que han conseguido, pero claro, estas cotas de igualdad solamente se persiguen en cuanto se adivina la más mínima diferencia o desventaja de las mujeres. En los hombres no importa. Y eso sucede aquí mismo, como he mencionado antes. Los hombres tenemos 20 veces más de accidentes laborales mortales y nadie pide la igualdad, ¿no? O sea, lo mismo pasa pues con que los hombres, por ejemplo en España, se suicidan 3 veces más, pues nadie pide la igualdad. Y hay más asesinatos de hombres que de mujeres en España, pero tampoco nadie pide la igualdad. La igualdad para el feminismo de género es que no haya asesinatos de mujeres y que a las mujeres no les pase nada malo, pero a los hombres les puede pasar todo, no hay ningún problema. O sea, de eso no se puede hablar. También, por ejemplo, en la cuestión del servicio obligatorio solo para varones, que duró 23 años constitucionales, o sea, desde el año 78 hasta el 2001 que se quitó, pasaron 23 años en donde este servicio era inconstitucional, pero no se podía mencionar esto. O sea, evidentemente había censura contra el profesorado, o sea, eso no se puede decir. O sea, cuando un derecho no se respeta, hay muchos derechos más que no se respetan. Normalmente no puede ser que un derecho no se respete él solo, porque si había un servicio militar obligatorio solo para varones, es que los tribunales no se pronunciaron en el sentido de su inconstitucionalidad. Pero es que además algunos se pronunciaron, pero eso tampoco trascendió. O sea, nadie hizo caso de los tribunales que dijeron que era inconstitucional el servicio obligatorio. Bueno, pues esto pasaba en Suecia ya en los años 70 y se ve que ahora la cosa ha empeorado. O sea, no. Y veremos ahora el Mayo francés, en donde no hubo feminismo, pero fue, como si queremos, el pistoletazo de salida del feminismo de género, porque antes había otro feminismo, pero era un feminismo más tradicional. A este feminismo no tiene los defectos que tiene este. Vale. Vemos aquí una foto del Mayo francés. Bueno, un momentito, equipo, porque antes de dar el salto al 68 francés, vamos a hacer una pequeña aquí cronología de lo que ocurrió en Estados Unidos. Pues en el año 1963, Betty Friedan, que es una famosa feminista, publica La mística de la feminidad, quejándose de la opresión a la que sometían los hombres a las mujeres de clase acomodada, que las tenían todo el día aburridas en casa. Pues al año siguiente, en 1964, este libro ganó el premio Pulitzer, que ya sabéis que es un super premio de la literatura en Estados Unidos. Y ya sabéis que yo soy conspirólogo y que no creo en las casualidades. Y que esta señorita le dieron el premio para
divulgar y difundir ese libro que sí, fue un éxito de ventas gracias a que le dieron el Pulitzer. Entonces, en el año 1966, además de fundarse la Iglesia de Satán de Anton LaVey, se creó la National Organization of Women, la NAO, que es la primera asociación feminista. En el año 67 comienzan a aparecer grupos de liberación de la mujer en todo Estados Unidos y se produce el Verano del Amor en San Francisco. Y al año siguiente se produce el mayo del 68. Así que sigue, Edipo. Sí, bueno, es cierto, es cierto. En Estados Unidos el feminismo, como he dicho, se desarrolló antes que en el centro y sur de Europa. Y me refiero a este feminismo que ahora se ha llamado de género y que antes incluso llamábamos feminismo americano, porque aquí vino con una cierta influencia de este feminismo que tú has hablado de Estados Unidos. Aunque, como he dicho antes, en los años 50 y 60 lo que era famoso aquí era la libertad de las suecas en las playas, ¿no? Y por eso me he referido a Suecia, porque además en Suecia se desarrolló antes y es mucho más fuerte que en Estados Unidos, porque fíjate bien, apellido obligatorio, que este sueco que volvió de Estados Unidos a su país no pudo soportar la estupidez del feminismo de su país, y tuvo que irse a vivir a Bélgica. Ahora está viviendo en Bélgica, o sea que no pudo soportar volver a su propia patria. Pues aquí vemos una foto del mayo del 68 en Francia. Como veis, una calle cortada con coches volcados. Fue una gran huelga en todo el país, promovida por los estudiantes. Y llegaron a haber 7, y hay quien dice que hasta 10 millones de obreros en huelga y manifestaciones por todo el país. Y además, París quedó aislado porque no se podía circular debido a las barricadas. Aquí vemos una barricada que corta el paso a la policía. Evidentemente la policía no puede pasar con sus vehículos, tiene que pasar en todo caso de pie escalando las barricadas. Las barricadas se forman a base de los adoquines, porque antes las calles estaban adoquinadas, ya lo veremos. Bueno, me he olvidado de decir una cosa, que la misma policía ya desde el principio dijeron que los manifestantes estaban demasiado bien organizados, o sea, tenían una organización muy perfecta que impidió la acción de la policía, o sea, la policía se vio totalmente desbordada. Sí, uno de los principales cabecillas del 68 fue un francés, medio francés, sí, llamado Cohn-Bendit. Sí, Daniel. El Cohn-Bendit, que actualmente es presidente de los Verdes. Y es famoso porque ha escrito un libro, o se recuerdan declaraciones de él, alabando la pederastia y la pedofilia. Lo digo para que la revolución sexual del mayo de 68 contenía en su ADN la pedofilia y la pederastia. Bueno, contenía una gran libertad sexual, ¿no? Que además, pues en casos, pues hubo estos abusos, que evidentemente ha habido quienes lo han denunciado. De todas maneras, no era esto una cosa general, son casos particulares, ¿no? Lo que sí había era aquello de decir, bueno, es una tontería conocerse y no tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, sí, porque sí, era una libertad que ya lo veremos en esa secuencia de imágenes, pues ya veremos estas características. Vamos a continuar porque esto saldrá. Entonces aquí vemos otra calle cortada por una barricada y aquí un semáforo por el suelo. O sea,
a ver, ¿cómo es que se pudieron cortar las calles de París y de otras ciudades, pero sobre todo de París, tan fácilmente? Cómo es que los estudiantes sabían cómo hacerlo? Es que antes, hasta el siglo pasado, las calles de las ciudades estaban adoquinadas, o sea, no estaban asfaltadas como ahora. Había adoquines que eran piedras normalmente en forma de cubo y que se podían sacar. Si sacabas el primero, los otros salían porque no estaban pegadas con cemento. Y además estaban encima de una gruesa capa de arena. ¿Y esto por qué era así? Pues porque el desarrollo de la artillería en los siglos XVII y XVIII eh, hizo inútiles las murallas de las ciudades. Las ciudades antes estaban defendidas por murallas. Pero claro, la artillería al desarrollarse pues las tiraba al suelo muy fácilmente. Entonces se cambió de estrategia y lo que se hizo fue adoquinar las calles. O sea, los adoquines se podían sacar, una vez sacado el primero, los otros se sacaban fácilmente porque no estaban pegados con cemento y se podían amontonar para cortar las calles e impedir que los enemigos entraran en la ciudad. Además, debajo de los adoquines había una capa muy gruesa de arena que se podía sacar quedando una especie de trinchera y además se podían llenar de arena sacos terreros que también paran muy bien las balas, ¿no? Entonces, claro, esto estaba ya pensado así y los estudiantes lo sabían y lo utilizaron, como se había utilizado otras veces para hacer barricadas. Este sistema de defensa se utilizó poco, en cambio se ha utilizado mucho para las revueltas. ¿Veis? Una de las frases conocidas del Mayo francés es bajo los adoquines o bajo el pavimento, la playa, porque había la arena. Era un recurso para neutralizar a la policía. ¿Veis aquí una foto de unos adoquines que se han desmontado en parte? Aquí un adoquín con otra de las frases famosas del Mayo francés, la imaginación al poder. Los adoquines además eran magníficos proyectiles para mantener a la policía a distancia. Esto no era una intención de los que los pusieron, pero sí se utilizó. Bueno, otro detalle importante de la fabulosa organización de los estudiantes es que acudieron a las empresas para llamar a los obreros a la huelga. Y así de esta manera pudieron paralizar todo el país. O sea, no fue solamente una revuelta estudiantil, fue una revuelta estudiantil y de los obreros. ¿Veis aquí? Obreros y estudiantes juntos, por un gobierno popular, todos unidos. Y el sindicato principal, el CGT. Bueno, pues, ¿qué les movió a los estudiantes a hacer todo esto? Porque de hecho, lo que no hicieron los estudiantes fue pensar en tomar el poder del gobierno o en procurar que alguien lo tomara, alguien que que estuviera de su lado, no. Lo que hicieron fue una gran revuelta que duró un mes entero, pero no había un proyecto político de tipo gubernamental, ¿no? Entonces, veamos cómo empezó todo. En realidad, el mayo del 68 fue una revolución sexual disfrazada de revolución proletaria. Y eso lo vemos en sus orígenes. En la residencia universitaria de Nanterre, las chicas podían ir al edificio de los chicos, pero a la inversa no. O sea, los chicos tenían prohibido entrar en la residencia de las chicas. Esta prohibición ya originó protestas anteriormente, por ejemplo, en el año 67, en el año anterior.
pero bueno, fueron castigados excluyéndolos de la residencia estudiantil, etcétera, y pareció que no pasaba nada. Fijaros bien que entonces el poder protegía también a la mujer, o sea, a las chicas sí les permitía ir a las habitaciones de los chicos, pero a los chicos no les permitía ir a las habitaciones de las chicas. O sea, había una protección de la mujer por parte del poder constituido, contra el que se rebelaron los estudiantes. El primer aviso no fue entendido por el poder político. Fue en enero del 68. Un famoso incidente entre Daniel Cohn-Bendit, el principal líder de la revolución del mayo 68, y el ministro de Juventud y Deportes. Este ministro inauguró un centro deportivo en Nanterre, allí donde precisamente había este conflicto de que los chicos no podían ir a las habitaciones de las chicas. Entonces, a la salida, un grupo de unos 50 estudiantes esperaba al ministro, que le abuchearon. El ministro quería hablar con ellos, pero ellos le dedicaron un largo abucheo. Y en este grupo estaba Cohn-Bendit, que luego fue conocido como Dani el Rojo. Y entonces interpeló al ministro solicitándole que le hablara del tema sexual. El ministro pensó que esto sería una broma, ¿no? Que los estudiantes le estaban tomando el pelo. Pero no era una broma, era una rebelión. Y entonces el Daniel Rojo le dijo: construir un pabellón deportivo es un método hitleriano destinado a arrastrar a los jóvenes al deporte para apartarles de sus problemas reales, cuando lo que hay que hacer es asegurar el equilibrio sexual de los estudiantes. O sea, en realidad lo que estaba diciendo es que querían que se les facilitaran sus relaciones sexuales, ¿no? Fijaos, uno de los lemas del Mayo francés: haced el amor y no ir de tiendas, porque las mujeres van mucho de tiendas, ¿no? Bueno, entonces, esto de que lo del deporte era un Past método hitleriano, Magazine. sí, esto Pero Past Magazine es y menos ir de tiendas, sí, ¿no? Claro, porque las mujeres desahogaban tal vez sus instintos sexuales, pues los canalizaban en la compra en el sí, sí, consumismo. exacto. Por eso también el Mayo francés estuvo contra el consumismo, ¿no? O sea, claro, sí, es verdad, esto era así, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué Cohn-Bendit, o sea, Daniel el Rojo o Daniel Rojo dijo esto? Y es que Hitler recomendaba no sobrecargar a los jóvenes con demasiados conocimientos, sino que lo que se tenía que hacer con los jóvenes es fomentar el deporte, ¿no? En las escuelas, en los institutos, ¿no? Claro, esto fue Sí. un medio de Hitler para ganarse a la juventud, porque el esfuerzo mental es más costoso. Y además los profesores nazis pues resultaron más atractivos con esa afición al deporte, llevando a los chicos a hacer deporte, ¿no? En lugar de clases demasiado teóricas, ¿no? Y además los profesores más intelectuales y más reflexivos, esos quedaron desacreditados, ¿no? Porque claro, eran los que daban la lata pues con que los alumnos tenían que aprender, ¿eh? O sea, de hecho, muchas veces se ha hecho demagogia con la enseñanza, ¿no? Incluso el, el nuevo sistema de enseñanza que se implantó en los años 90 también bajaba el nivel intelectual de la enseñanza, y eso era muy atractivo porque se pensaban que los alumnos pues aprobarían más fácilmente, no tendrían que hacer esfuerzo, etcétera, ¿no? O sea, la demagogia en la enseñanza se ha empleado mucho. Hitler la empleó y Daniel Cohn-Bendit pues también
acusaba a ese ministro de emplearla, ¿no? Entonces, otra cosa que vemos es que los estudiantes tenían una promesa de grandes gratificaciones, que eran gratificaciones, claro, sexuales. Por ejemplo, otro letrero famoso del Mayo francés es disfrutad sin límites, o sin obstáculos, ¿no? O sea, es eso que hablabas antes de que se quitaron barreras en todo lo que era lo sexual, ¿eh? El placerismo, como dice Félix Rodrigo Mora. Sí, sí, El el placerismo, hedonismo. el hedonismo, disfrutar y, Sí, vamos, como exacto. principio vital. Sí, exacto. Aquí veis también otros grafitis. Vivir sin tiempo muerto. Y disfrutar sin obstáculos, ¿no? Entonces, una vez un colaborador de Edipo preguntó a un obrero francés, un trabajador francés, cómo había vivido el Mayo francés. Y dijo, era maravilloso, la gente se abrazaba en la calle sin conocerse. O sea, se habían quitado pues unos tabús sociales, no solo sexuales, ¿no? Entonces, evidentemente esto en principio pues dio mucha, o sea, prometía mucho, de que ciertas barreras que anulaban la vitalidad de la gente o la facilidad de relacionarse, pues se habían quitado, ¿eh? Fijaros que esto es todo lo contrario de lo que se dice ahora el feminismo, porque dice no es no, o sea, va contra el acoso, ¿no? Va contra la relación, o sea, no, incluso se limita pues que hables a una mujer que no conoces o que no conoces suficientemente, etcétera, ¿no? Porque figura que la molestarás. Heterofobia. Sí, hay una Heterofobia. cierta heterofobia, ¿no? Exacto. O sea, hay una vuelta pues a una postura, podríamos decir, ursulina, ¿no? Las monjas ursulinas eran famosas, o por lo menos se les ponía el San Benito de que eran muy represoras, ¿no? Bueno, pues eso ha vuelto aquí. Otra consigna, no trabajes jamás. O sea, no teníamos que dejarnos explotar. El trabajo, a través del trabajo se nos explota, ¿no? Si no trabajas, no te explotan. Pero claro, si no trabajas y consumes, y es necesario consumir, pues te has convertido en explotador. Esto pasó por alto, pero necesariamente es así. O sea, el que no tiene necesidad de explotar es aquel que trabaja, el que produce para los bienes que la sociedad necesita o que a la sociedad le interesan, ¿eh? El que no trabaja y no produce nada tiene que consumir y por lo tanto explota a los demás, aunque no sea empresario. Y aquí la izquierda falló, porque la izquierda tiene la idea de que la explotación es solo a través de la plusvalía en la empresa. O sea, que es el empresario el explotador, pero esto no es así, porque, por ejemplo, los, los estudiantes que empezaron a no trabajar, a no estudiar, presionaron a los profesores para que les aprobaran sin saber casi nada o sabiendo cada vez menos, pues estos estudiantes estaban explotando al contribuyente porque ocupaban unas plazas universitarias sin producir, o sea, o sin adquirir unos conocimientos que para eso se pagaba la universidad. La universidad es muy cara y sobre todo entonces que el número de estudiantes había subido muchísimo, ¿eh? Pensemos que aquí en España, por ejemplo, se hizo famoso el aprobado general político, o sea que los alumnos
pretendía que los alumnos fueran aprobados solo por haberse matriculado, aunque no asistieran a las clases. Claro, esto es un disparate, porque entonces se da un título a quien no sabe lo que este título debería acreditar, ¿no? Bueno, Claro, y todo bajo el lema de quita obstáculos y la imaginación al poder y vamos, sé sí, un y sobre vago todo y no te dejes explotar, ¿eh? O sea, pero entonces, pero también esto tenía que ver con la relación con las chicas, porque pensemos una cosa, ¿por qué no hubo feminismo en el mayo del 68, feminismo explícito? Pues porque los chicos y los hombres en general podían ir de héroes liberadores, pues de héroes a favor de los obreros, ¿no? De héroes de izquierda. Y entonces no necesitaban atacarse a sí mismos, atacar al varón, ¿eh? Porque el varón tenía un enemigo, que era sobre todo el general de Gaulle y todo el sistema más o menos conservador en el poder, ¿eh? Pero pensemos que entonces eran unos años muy prósperos en Francia. No había prácticamente paro, todo iba muy bien, porque precisamente este cambio al feminismo de género se da en sociedades que van muy bien, que están muy desarrolladas. pero en el 68 entonces no hubo feminismo. No, no, no. Y eso ya en la continuación de este vídeo, pues ya lo veremos, ¿eh? Hoy no, ya lo veremos que hay testigos, incluso alguna historiadora pues que estuvo en el mayo del 68 y que lo testimonia. Pues no se hizo ninguna alusión a que la mujer estuviera discriminada o a que la mujer estuviera peor que el hombre, porque entonces como si dijéramos, la lucha era de clase, ¿eh? La izquierda era de clase. Ha sido posteriormente que la izquierda se ha convertido en una izquierda de género. En el 68 solo se reivindicó la libertad sexual. La libertad sexual, bueno, y la imaginación al poder, etcétera, pero no se atacó al hombre y no se consideró que la mujer estuviera más discriminada que el hombre. Esto no interesaba a los estudiantes, porque lo que interesaba a los estudiantes era tener el apoyo de los obreros. Habían demostrado ser muy hábiles y muy activos, porque serían miles de estudiantes que irían a las fábricas, a las empresas, para llamar a los obreros a la huelga, porque solo así pudieron tener millones de obreros en huelga, cuando de hecho no había ningún problema importante en la clase obrera, no había paro, por ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, no les interesaba para nada un feminismo como el de ahora, les interesaba un discurso a favor de la clase obrera. Algunos se peleaban entre sí por aquello de que yo soy más de izquierdas que tú, ¿eh? Y, y evidentemente la izquierda entonces era a favor de la clase obrera. Ahora en teoría también lo es, pero en realidad la izquierda se ha convertido en una izquierda de género, ¿eh? Porque, porque lo que más tiene en la boca es la opresión de la mujer y la discriminación de la mujer, ¿eh? Sí, bueno, de la mujer, de los extranjeros, de los no blancos, de los no cristianos y de los no heterosexuales. Exacto, sí, sí. O sea, ahora el enemigo ya no es el empresario como era antes, sino que el enemigo es el hombre autóctono, Hombre que heterosexual, heteros- blanco, exacto, cristiano. sí, exacto, es el hombre de aquí, este es el enemigo. ¿Y por qué el enemigo y los demás no son enemigos? Porque a este se le ha colgado el San Benito de ser opresor, primero de las mujeres, pero luego de todos los demás grupos humanos existentes, porque la opresión de la mujer se compara con la opresión de los esclavos negros de antes y con la opresión pues de los que están discriminados por tendencias sexuales o por cualquier cosa, ¿eh? Y cada vez esto se acentúa más, ¿eh? Vamos, Pero el neoproletariado, el sí, nuevo proletariado. hay otra cuestión. Es evidente que al dinero, al capital, a,
al capital, pero muy fuerte, no al pequeño empresario, no al medio empresario, le interesa mucho cambiar la lucha de izquierdas en lucha sexual. O sea, que el malo sea el hombre, el marido, por ejemplo, y no sea el capital, el potentado, ¿no? Entonces, claro, las grandes fortunas, como por ejemplo eh, Rockefeller, ¿no? O Ford, han financiado mucho el feminismo este de género, porque les interesa desarmar a la izquierda, convertirla en una izquierda de género, ¿no? Que no moleste como izquierda de clase. Esto es muy importante. O sea, cómo la derecha procura como dijéramos, la corrupción de la izquierda. Entonces, eh, este sistema, o sea, los estudiantes, pues empezaron a no tener conciencia de que la universidad debería estar al servicio del propio país. Esta conciencia se perdió, ¿eh? Y se perdió necesariamente porque ellos mismos empezaron a explotar a su propio país, con esto de que cuanto peor mejor, que cuando la universidad no funcionara, entonces surgiría la universidad nueva, pues revolucionaria, ¿no? Esto no es verdad y además esto ya se veía a finales de los 60. ¿Eh? Entonces, una comunista, una intelectual comunista muy importante, Teresa Pamies, pues escribió algunos artículos sobre este proceso. Y, por ejemplo, nos explica que François de Closet, un intelectual francés, pues escribió un libro publicado en el año 82, titulado Todavía más, que dice que la actual sociedad genera un sector social que tiene privilegios mayores y más sólidos que los explotadores de la plusvalía, o sea, que los empresarios, porque ellos mismos no necesitan poner una empresa, crear una empresa, ni mantener una empresa que compita con otras empresas, que esto puede ser muy complicado y muy arriesgado, sino que simplemente se alimentan pues de ser profesores de universidad o de estar de ser políticos, por ejemplo, por eso hay muchos políticos en España, ¿no? De haciendo especulación, por ejemplo, del suelo, comprando viviendas y haciendo subir el precio. Eso en España, en la democracia, se disparó astronómicamente el precio de la vivienda. Eso todo el mundo lo sabe. Las hipotecas, pues fueran muy generosas para permitir subir este precio hasta que estalló la burbuja, etcétera, ¿no? Entonces, Pero, hubo eh, una desaparición de empresas, porque este sistema nuevo de explotación sin crear una empresa productiva, pues eh, transformó la sociedad, transformó la sociedad a los negocios especulativos, ¿no? Por ejemplo, eso de la ingeniería financiera se hizo muy famosa, los socialistas mismos la hicieron famosa. ¿Eh? Esta Teresa Pamies era la mujer de Gregorio López Raimundo, que era el jefe del Partido Comunista en Cataluña. O sea, y fue marginada, porque lo que ocurre con este poder, este nuevo poder progre, es que margina a todos aquellos que se le oponen o que le critican. Veremos aquí, veremos lo que dice Teresa Pamies, lo que dijo, que nos advierte que una cuestión que los marxistas de la nueva generación nos hemos de plantear es si queremos entender la realidad para así incidir en ella. O sea, ese cambio de la sociedad de explotadores. Volvemos en cierta manera a una explotación parecida a la que tenía la nobleza antes, que explotaba a, a los, a los de la clase más baja, pues a través de la propiedad del suelo, por ejemplo, ¿no? Les hacía pagar un tributo, ¿eh? Pero
la nobleza misma no ponía empresas productivas. Entonces, publicó otro libro en que detalla cómo el Estado dilapida nuestro dinero, cómo se dilapida nuestro dinero, aunque este libro no está redactado con tanto cuidado como el libro anterior. El libro anterior fue un bestseller en Francia. Se vendieron cerca de 2 millones de ejemplares. Bueno, y aquí vemos cómo se dilapida el dinero, según hemos visto nosotros mismos, por la mala administración. O sea, España es un país muy endeudado, y no solamente España, hay muchos países endeudados, y hay que pagar unos intereses muy elevados por esta deuda. Entonces, esto es el coladero de dinero más importante. Luego, los impuestos con que se alimentan parásitos, ¿no? Impuestos dilapidados. Luego, la especulación del suelo, haciendo pagar a los explotados pues el doble o el triple o más por la vivienda. Las viviendas podrían ser mucho más económicas. Se ha disparado el precio expresamente. Esto está contra la Constitución, pero nadie lo denuncia. Luego, con el feminismo también dilapida muchísimo dinero. Y luego la corrupción. La corrupción también es una fuente de pérdida de dinero, pero no es tan grande como estas que hemos citado antes. Entonces, François Closet, por lo que dices, ya criticaba al feminismo como una de las fuentes por las que se derrochaba el dinero público, entre comillas. Este libro de aquí no lo hemos leído. O sea, sabemos que no está tan bien como el otro. Y no sabemos si François de Closet cita esto. Esto de aquí es lo que hemos visto nosotros. Ya. El libro en sí no lo tenemos, no está en la biblioteca de la asociación. Por tanto, sabemos que es continuación y que no tiene tan buena crítica como el otro, como el anterior. Pues sigamos pues. Sí. Bueno, ahora ya, de hecho, lo peor no es el dinero que se pierde. Lo peor es que se pierde la universidad como fuente de conocimiento y como fuente de investigación de lo que está pasando. Porque claro, vemos que hemos entrado en una irracionalidad muy fuerte. Por ejemplo, en esta igualdad, pero que solamente una parte puede aspirar a la igualdad, que la otra parte no puede aspirar a la igualdad. Esto es una cosa que la gente no se da cuenta porque la universidad y los intelectuales no dicen nada, pero que es muy evidente porque, por ejemplo, la mortalidad de los hombres es doble a partir de los 16 años, el doble que la mortalidad de las mujeres. Y esto, nadie pide la igualdad por esto. O lo que antes hemos dicho, se habla mucho de la igualdad en el trabajo, pero que haya 20 veces más de muertos por accidente laboral varones, no se dice nada. Y ahora son solamente los muertos por accidente laboral unos 600 al año, pero antes eran muchos más. Entonces la cuestión es que la universidad perdió calidad y eso afectó bestialmente calidad y desinterés, porque además ni siquiera están enterados de nada los profesores de universidad de todas estas cosas relacionadas con la igualdad. No están enterados. Y todo esto bajo el lema de quitemos las barreras y viva el placer, ¿no? Bueno, este lema era el lema en el Mayo francés y en los años siguientes, pero ahora más bien el lema es no es no, y denuncia si te acosan, etcétera, ¿no? O sea, ahora la tónica del feminismo más bien es represora, no es como en el Mayo francés, que como has dicho tú antes, también hubo casos de pederastia, pues bastante públicos, que claro, como que estaba bien todo lo que era libertad, pues no se denunciaron
o se denunciara un poco o se castigara un poco, ¿no? O sea, Lo que quiero decir es que esto lo podríamos tratar también documentadamente. Ahora no tengo aquí la documentación pertinente, pero sí que lo conozco. lo que quiero decir es que el lema este de imaginación al poder y dejar de esforzarse, o sea, tener una vida más placentera, eso continúa a día de hoy. Que sí, que además se han añadido los lemas del feminismo heterofóbico del que estamos hablando, pero que el placerismo, el hedonismo, esto de rebajar el esfuerzo de los alumnos al mínimo, Sí. es algo que todavía se mantiene. Sí, eso fue como dijéramos el principio de las reformas educativas que hemos tenido y que primero la tuvieron en Inglaterra. ¿En qué año? Inglaterra ya he dicho que el feminismo este de género empezó antes, ¿eh? Pero claro, no sabemos exactamente cuándo empezó. Cuándo empezó aquí sí que lo sabemos porque lo hemos vivido, ¿eh? Pero Pero la reforma del sistema educativo inglés, ¿cuándo empezó a perder calidad? en los años 70. Pero perder mucha, porque en los años 70, ya en los años 70, llegaron a tener el 80% de los chicos suspendidos en todo, sin ningún título. Y eso en la enseñanza obligatoria, que teóricamente estaba diseñada para que todo el mundo la aprobara, ¿eh? Entonces, en Inglaterra, para corregir este desastre, tuvo que intervenir la corona con un cuerpo especial de inspectores que, que pasaron por las escuelas para ver cómo estaba, que además también hubo maestras, supongo que inducidas por estos inspectores, que con cámaras ocultas filmaron cómo estaba la escuela, con puertas rotas y así, ¿eh? Y esto se pasó por televisión. Y también se pasó por televisión entrevistas a alumnos que explicaban que tenían que ir armados a clase, porque allí, si no te defendías tú mismo, ¿eh? Y además también los periódicos pues publicaron pues escuelas cerradas por asaltos a los profesores, ¿no? No. Y a través de profesoras de inglés que hacían intercambio con Inglaterra, sabemos que era corriente que el profesor en Inglaterra ni siquiera intentara dar clase. O sea, se encerraba con los alumnos en completo desorden. Él no intentaba dar clase porque sabía que era imposible, esperaba que pasara una hora y salía, abría la puerta y salía y la volvía a cerrar. Vale, pero eso ya es en los años 70 y, Sí, la 70 y y 80 el, y 90, sí. pues ya eso lo dejamos para el próximo programa, pero que el comienzo de la degeneración de la universidad y del sistema de educación comienza en el 68 más o menos. Exactamente, sí. También pasó cosas curiosas. Por ejemplo, a finales de los 60, pues algunas empresas o bastantes empresas no querían tomar alumnos que hubieran estudiado en ciertos años, porque sabían que los aprobados habían sido un coladero, ¿no? Y entonces ya los seleccionaban negativamente. Entonces, las escuelas de ingenieros, y entre ellas la de aquí de Barcelona, por ejemplo, pues protestaron por la bajada de nivel. O sea que los mismos alumnos pidieron un aumento de nivel. Pero esto pasó en escuelas cuyos alumnos después tenían que competir en la empresa con ingenieros, por ejemplo, o técnicos que podían venir del extranjero, ¿eh? Pero eso no pasó, por ejemplo, con profesores de historia o en letras, por ejemplo. No había esta competencia. Por tanto, esto del aprobado general político, pues se enquistó mucho en facultades de letras. Entonces, esto también nos lleva a un déficit intelectual global, porque la gente que se ha formado en estas épocas, pues tiene un déficit de formación muy importante. Claro, y eso les impide darse cuenta de que el feminismo, cuando pide igualdad, no está pidiendo igualdad real, sino que está pidiendo privilegios para las mujeres y de Bueno, está privando a los méritos hombres de o poder acceder a la igualdad. O sea, los hombres. esto se vio muy claramente ya con
con el servicio obligatorio solo para varones, ¿no? Que hubo muchas protestas y miles de juicios, ¿no? Pero estaba absolutamente prohibido decir que había una discriminación de los varones, y parece que nuestros políticos no se enteraron. O sea, los políticos, parece ser que a pesar de que millones de jóvenes españoles fueron a hacer el servicio militar o el servicio social obligatorio y solo los varones, pues parece que estos igualitarios dirigentes que tenemos no se dieron cuenta de que esto era una discriminación. Incluso un colaborador de Edipo Rey en el año 2000, hacia el año 2000, o sea, cuando ya el servicio este obligatorio se iba a quitar, fue a una especie de rueda, de mesa redonda, en una universidad privada de Derecho, en una facultad de Derecho de la universidad privada, una universidad privada de mucho prestigio. Y él enseñó una sentencia de un tribunal de San Sebastián, pues que razonaba esto, de que había una discriminación por razón de género en el servicio obligatorio, en el servicio militar en particular. Y hubo un rumor por toda la sala de que hay un argumento legal, hay un argumento legal. O sea, que parece que ni en la facultad de prestigio de Derecho se habían dado cuenta de que había una discriminación, o sea, de que solo los varones hacían el servicio militar o el servicio social. Esto era como un tabú social, ¿no? Como un tabú social. O sea, que en realidad una cosa que se invirtió ya desde el principio fue ese principio del Mayo francés de prohibido prohibir. O sea, eso no se ha cumplido. Ha sido prohibido mencionar todas las desventajas de los varones cuando se pide igualdad. Y ya para cerrar este capítulo de los años 60, ¿algo que añadir? Bueno, otra anécdota, por ejemplo, es que los arquitectos de Italia en esa época, pues perdieron la capacidad para firmar proyectos de una cierta magnitud. Y tenía que firmarlos además un ingeniero, porque como había bajado su nivel técnico, pues las autoridades no se fiaban de los arquitectos y obligaron a que los proyectos, además de firmarlos un arquitecto, los firmara un ingeniero. Pues muy bien, Edipo. Si quieres lo dejamos aquí y ya continuamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, apellido obligatorio. A ti, Edipo. Y bueno, si queréis más información, lo tenéis en la página de Edipo Rey, que es una asociación que lleva luchando contra el feminismo y la despoblación el feminismo de España de hace contra el feminismo de género. ¿Y dónde pueden encontrar esa información? ¿En la página Edipo Rey? ¿Cómo es? La página de la asociación no está muy actualizada, pero bueno, se puede ver. Es www.edipais.wordpress.com. Es una página de WordPress. Algunas páginas que tenía esta asociación se han desaparecido porque han cambiado las empresas, etcétera, pero se ve que piensan renovarlo en una fecha próxima, pero tardará todavía unos meses por lo menos, según me han dicho. Pues muy bien, amigos. En la descripción del vídeo os dejo la dirección de la asociación Edipo Rey. Y nada, pues hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches.